Muy buenas tardes, queridos amigos de practicatest.cl. Espero que a todos ustedes les vaya muy bien esta nueva semana, ¿cierto? Espero que estemos juntos, ¿cierto? Todos los días de esta semana. Y espero también que las cosas que hablemos aquí les sirvan para su examen de conducir y también su vida como motociclista, ¿ya? Les mando un gran abrazo a todos y damos comienzo, ¿cierto? A esta pequeña clase de clase C, ¿ya? Recuerden que esto es practicatest.cl y yo soy Ricardo Cornejo. Dice, en esta unidad aprenderemos. Dice, en este tema estudiaremos la mejor manera de manejar una motocicleta y cómo se deberá realizar cada una de las maniobras necesarias en la conducción. Comprobaremos cuál es la mejor manera de colocarse sobre la moto, cómo adelantar o frenar, cómo debemos comunicarnos con otros compañeros o cómo conducir con lluvia o viento, ¿ya? Ya estuvimos viendo este tema, ¿cierto? La clase pasada hablamos de las marchas, de la comodidad, ¿cierto? Y también hablamos del equilibrio. Y ahora vamos a hablar de la mirada, ¿ya? O sea, en realidad vamos a hacer un pequeño resumen de lo que vimos de la mirada en esa ocasión. Dice, es importante tener la mirada hacia adelante cuando se conduce una motocicleta. Mirar antes de cada maniobra, ¿ya? Dos cosas importantes. Primero que todo, siempre mirar a lo lejos va a permitir que nosotros podamos prever, ¿cierto?, una situación de peligro y hacer algo antes de que suceda. Y segundo, ¿cierto? Podemos entender también que en cualquier tipo de accidente puede haber más de una opción, ¿ya? Puede ser que podamos evitar parcial o totalmente el choque, ¿ya? Entonces, para eso es importante buscar siempre una escapatoria cuando nosotros estamos transitando, ¿cierto? Y tenemos algún tipo o entramos en algún tipo de riesgo, ¿ya? No cortarnos, eh, no entregarnos tampoco al choque, por decirlo así, ¿ya? Tratemos de luchar contra él y tratemos de siempre mirar o buscar una escapatoria dentro de todo ese nerviosismo que se puede producir obviamente cuando nuestra vida o nuestra integridad física está en peligro. Recuerden que la moto va hacia donde mira el piloto. Además, recuerden que la mirada debe ser panorámica, es decir, ustedes deben mirar lo más posible de forma extensa, ¿ya? No centrar la vista en un solo punto, ¿ya? Además de eso, ustedes tienen que estar relajados, su mirada debe ser una mirada relajada, tranquila, descansada, ¿cierto? Pero a la vez estar atentos a absolutamente todo lo que está pasando a su alrededor, ¿ya? Cualquier cosa que se mueva o que aparezca, ustedes tienen que darse cuenta de que eso sucedió, ¿ya? Vamos a hablar de los adelantamientos el día de hoy. Ese va a ser nuestro tema central. El adelantamiento. Luego vamos a hablar, si es que alcanzamos esta clase, si no, la clase de mañana vamos a hablar del freno de motor de la motocicleta. También es un tema bien importante y bien interesante. Ya. 3.9 dice, adelantamiento. El adelantamiento consiste en una maniobra efectuada como norma general por el costado izquierdo del eje de la calzada, ¿ya? Mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Deme un segundito, por favor. Deme un segundo. Ahora sí, disculpe. Ya, entonces el adelantamiento, ¿cierto? Consiste en una maniobra efectuada como norma general, es decir, a grandes rasgos, ¿cierto?
por el costado izquierdo del eje de la calzada, mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que le antecedían. Lo primero que debemos entender de acá es que la mayor parte de los adelantamientos se van a realizar por el lado izquierdo del vehículo que yo estoy adelantando. ¿Ya? A los vehículos los debo sobrepasar por el lado izquierdo de los mismos. ¿Ya? Y además debo saber que yo podría llegar a adelantar a más de un vehículo a la vez y eso no está prohibido. ¿Ya? Se puede hacer. Luego dice etapas del adelantamiento, y esta parte es muy importante. ¿Cómo debo adelantar? ¿En qué me debo fijar? ¿Qué debo hacer primero? ¿Y qué debo hacer después? Dice etapas del adelantamiento. Para realizar un adelantamiento con seguridad debe. Estos puntos son antes de adelantar, ¿ya? Número 1, verifique que el vehículo que le precede, es decir, el vehículo que va adelante de nosotros, no ha indicado su propósito de desplazamiento hacia el lado izquierdo. Cuidado que no vaya a adelantar al mismo tiempo que usted lo hace. 2. Antes de iniciar la maniobra de adelantamiento, debe comprobar también, mirando hacia atrás, por el espejo retrovisor, que ningún vehículo ha iniciado la maniobra para adelantarle, no existiendo peligro en la parte posterior. ¿Ya? Súper importante entonces, podemos resumir esos dos puntos en darnos cuenta, ¿cierto?, que el espacio que nosotros queremos utilizar para realizar nuestro adelantamiento no esté siendo ocupado por otro vehículo que empezó a adelantar antes que nosotros, ya sea que vaya adelante de nosotros o que vaya atrás de nosotros. Entonces, en el punto 1 y 2, lo más importante es saber que el espacio va a estar disponible y que no va a haber otra moto o otro vehículo, ¿cierto?, en el mismo espacio que nosotros queremos utilizar para realizar esta maniobra. En el punto 3 me dice señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su defecto con el brazo. Ojalá que nunca lo hagamos con el brazo, porque la inmensa mayoría de motos en la actualidad está equipada con luces intermitentes. Para ello, ¿cierto?, debemos mantener esas luces intermitentes en buen estado de funcionamiento para que nunca tengamos que estarlo haciendo con el brazo, ¿ya? Es mucho más efectiva la luz, sobre todo de noche, ¿ya? Después dice, si fuera necesario, baje alguna marcha, ¿ya? Entonces, antes de adelantar, tenemos verificar que el vehículo de adelante no haya empezado a adelantar. 2, verificar que el vehículo que va atrás no haya empezado a adelantar. Es decir, que nosotros somos los primeros en querer utilizar ese espacio. 3, señalizar intermitentes, ya derecha o izquierda. Si no tengo intermitente, lo puedo hacer estirando un brazo hacia la derecha o un brazo hacia la izquierda. Después dice que si fuera necesario, baje alguna marcha. ¿Por qué dice eso? Porque cuando yo voy en sexta, por ejemplo, o en quinta, ya llevo muy poca fuerza, ¿cierto?, en el motor, sino que el motor va desarrollando más bien velocidad, ¿ya? Y es lo mismo, no es lo mismo, ¿ya? Es parecido, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que yo busco en un adelantamiento es circular a mayor velocidad, ¿cierto? Pero para llegar a esa velocidad, debo hacerlo lo más rápido posible. Eso se llama aceleración. Entonces, los cambios que están más cerca de la primera tienen mejor aceleración que los cambios que están más cerca de la quinta. Por eso, si yo voy en quinta, por ejemplo, que mi modo tiene quinta hasta quinta, voy en quinta, bajo un cambio, ¿cierto? Voy a quedar en cuarta y ese cambio en cuarta va a permitir acelerar más que el cambio de quinta. Por eso recomienda bajar una marcha. Esto es más importante, sobre todo cuando las motos son de baja cilindrada, ¿ya? Muchas veces pasa que a veces las motos quieren adelantar, sobre todo las motos pequeñas, ¿cierto? Pero en realidad no son capaces de hacerlo de forma fluida.
¿ya? Entonces, si yo veo eso, veo que el límite de velocidad, o que yo estoy muy cerca del límite de velocidad de mi moto, ¿cierto? Y que le cuesta seguir acelerando, mejor no adelantar, ¿cierto? Y conservar el espacio que llevo. Voy a llegar igual a casa y lo más probable es que si adelanto o no adelanto, inclusive muchas veces ni siquiera significa que voy a llegar antes, ¿ya? Porque eso es un poco de suerte de los semáforos que me toquen, etcétera, ¿ya? No siempre quiere decir que voy a llegar muy rápido, ¿ya? 3 dice, señalizar la maniobra accionando el indicador de dirección o en su efecto. Ah, no, eso ya lo leí. Perdón. Ahora nos vamos al siguiente punto, que es durante el adelantamiento, es decir, cuando ya empezamos a hacer la maniobra, ¿ya? En qué fijarnos, por dónde pasar, dónde no ponernos, etcétera. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Dice, 1. Antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, debe mirar una vez más hacia ese lado por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener la certeza de que la pista izquierda está libre. Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad, ¿ya? Debe dejar una distancia lateral que garantice seguridad. ¿Qué significa eso? Significa primero que todo que cuando yo estoy aquí, debo mirar por mi espejo retrovisor, que en esta zona no venga nadie, ¿ya? Segundo, antes de moverme, miré por el espejo, pero para asegurarme de los puntos ciegos que pudieran estar por aquí, ¿cierto? Voy a mirar hacia atrás, por encima del hombro, y de esa forma voy a reducir prácticamente a cero el punto ciego, ¿ya? Va a depender de cuánto nosotros doblemos el cuello, del porte del casco, ¿cierto? Cuánto más o menos podamos ver. Pero aplicando esas dos técnicas, vamos a eliminar una gran cantidad de factores de riesgo, ¿ya? Entonces, luego de eso, ¿cierto? Cuando ya estoy adelantando, debo dejar una distancia lateral que garantice mi seguridad. Por ejemplo, prendimos las luces, ¿cierto? Miramos hacia allá, estamos todo ok, empezamos el adelantamiento. No puedo venir con la moto aquí, de aquí subir, pasar y volver, porque es muy probable que tenga un accidente. Puede ser que no me pase nada, pero puede ser que sí y que inclusive encuentre la muerte, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, hay una especie de campo de fuerza, ¿ya? Yo siempre le digo así, campo de fuerza. ¿Por qué? Porque no debiéramos nunca traspasar esa barrera. Siempre deberíamos dejar espacio en esta zona y siempre deberíamos dejar espacio en esta zona. Y siempre deberíamos dejar espacio en esta zona. ¿Por qué? Porque por cualquier motivo el auto frena, se mueve a la izquierda o ustedes frenan, ¿cierto? Si nos encontramos en cualquier posición de acá, se va a producir un siniestro o un accidente, ¿ya? Entonces es importantísimo que podamos entender este concepto, ¿ya? A mí me ha valido muchísimo guardar las distancias, ¿ya? ¿Cuánta distancia? La mayor distancia posible, ¿ya? No son ni 1 ni 2 metros, es la mayor distancia posible dentro de las posibilidades que obviamente nos ofrece esa vía a esa hora, digámoslo así. Porque hay vías que son más difíciles de mantener, ¿cierto? Hay vías que son más difíciles de mantener sus distancias, ¿cierto? Y hay vías que es muy fácil hacerlo, ¿ya? Pero si ustedes respetan estas normas, es muy difícil que tengan algún tipo de problema un poco más grave, ¿ya? Estimados, por favor, denme un segundo, necesito buscar un poquito de agüita, por
favor, espérenme un segundito, yo vengo de inmediato. Ya, estimados amigos, discúlpenme, pero necesitaba ir a buscar un vasito de agua, se me había olvidado darme el vasito de agua cuando empecé. ¿Me escuchan bien, amigos? ¿Me escuchan bien? Jaime, Práctica Test Chile, ¿me escuchan bien por ahí? Ya, seguimos entonces. Durante el adelantamiento, dice, antes de desplazarse lateralmente hacia la izquierda, deben mirar una vez más hacia ese lado, por encima del hombro, buscando los posibles puntos ciegos. Debe tener certeza de que la pista izquierda está libre. Chiquillo, volví a leer esto porque esto es una de las causas por las cuales mueren muchos motociclistas en el mundo. Porque cuando me estoy desplazando hacia el lado, si yo miro solo por el espejo, hay muchas probabilidades de que yo pueda tener, ¿cierto?, una complicación de que me voy hacia el lado y viene un vehículo y me embiste, ¿ya? ¿Por qué? Porque no realicé esta mirada, ¿ya? Inclusive cuando yo era motociclista principiante, a muchos les pasaba que se iba moviendo y pasaba un auto soplado por el lado, ¿ya? Entonces, para evitar eso, esa mirada por encima del hombro es fundamental, ¿ya? Inclusive,
yo trataba de hacer siempre un juego de 2 miradas, ¿cierto? Por el hombro y 2 miradas por el espejo, ¿ya? Con la práctica, eso después va saliendo de forma automática, ¿ya? Asegurándome que no voy a tener, ¿cierto? Un vehículo acá, voy a poder, ¿cierto? Hacer mi maniobra sin mayor complicación, y si guardo esta distancia de este, de este campo de fuerza que les estoy diciendo, ¿cierto? Las probabilidades de tener un accidente se reducen muchísimo. Claramente, siempre podemos tener un accidente, pero si yo tomo todas estas precauciones, las probabilidades se disminuyen muchísimo. Después del adelantamiento, recuerden que esto era todo durante el adelantamiento. Ahora nos vamos a después del adelantamiento. Dice, debe observar a través del espejo retrovisor la situación del vehículo adelantado y cuando sea posible vuelva a la pista derecha previa señalización con el intermitente de ese lado o con el brazo, sin obligar a modificar su trayectoria o velocidad a los otros conductores. ¿Qué me está diciendo ahí el texto? Me está diciendo que yo debo realizar el adelantamiento cuando realmente tengo la velocidad suficiente para poder hacerlo. Entonces, de ahí yo puedo sacar algunas cosas, como por ejemplo, ¿para qué voy a adelantar si voy a 95 kilómetros por hora y mi vehículo a 100 ya va muy exigido y no puede llevar el ritmo a 100 kilómetros por hora? Porque ahí lo que voy a hacer es que a lo mejor me voy a poner al lado del vehículo, ¿cierto? El del vehículo que quiero adelantar, y lo voy a obligar a que frene un poco o que pierda velocidad para yo poder meterme, ¿ya? Esa es una maniobra mal efectuada, ¿ya? No debiéramos afectar la circulación de los demás vehículos cuando realizamos una maniobra de adelantamiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo voy a 120 kilómetros por hora y la calle o la autopista, ¿cierto? Está velocidad máxima 120 kilómetros por hora. ¿Para qué voy a adelantar? No tiene sentido, porque yo no debería circular a más velocidad que esa. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Algo para pensar. Y como le he dicho en repetidas ocasiones, sobre todo cuando uno hace tramos de ciudad, aunque usted adelante a todos los vehículos que se le pongan por delante, el tiempo que va a ahorrar realmente no es mucho. 10 minutos, a veces 5 minutos en un tramo que atraviesa todo Santiago. ¿Ya? Entonces, pensar también si es necesario, si es tan necesario, poder adelantar. Recuerden que no debo hacer que los demás conductores modifiquen ni su velocidad ni su trayectoria. ¿Ya? Eso puede aparecer en las preguntas del examen municipal, ¿ya? Así que no se lo olvide. Después dice, el conductor del vehículo que es adelantado debe mantenerse lo más cerca posible del borde derecho de la calzada. Se dé el paso en favor del que lo adelante y no debe aumentar la velocidad hasta que éste complete la maniobra. Aquí, el tirón de orejas no va al motociclista, ¿cierto? Sino que va al conductor del auto, en este caso, del auto azul. ¿Y qué me está diciendo? Que el vehículo azul, ¿cierto? Cuando me ve que lo voy adelantando, no debiera por ningún motivo subir la velocidad. Y ahí hay un equilibrio. Recién dijimos que no debemos hacer que el vehículo baje su velocidad, obligarlo a bajar la velocidad, ni la trayectoria. Pero tampoco debemos, pero tampoco el vehículo debe aumentar su velocidad, ¿ya? Porque está participando en la maniobra junto con nosotros. Y de esa forma debe colaborar con nosotros en la maniobra para hacer que para los dos
incluso para todas las personas que están compartiendo el tránsito con él en ese momento, sea lo más seguro posible, ¿ya? Entonces, absolutamente prohibido, cuando nos van adelantando, acelerar para bloquear el paso. Vendo intermitente, entonces, salgo, respeto el espacio, me voy por la pista que corresponde, vuelvo a señalizar de vuelta y reingreso, ¿cierto?, a donde corresponde, guardando siempre espacios por todos lados. Después dice, excepciones a las reglas de adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté realizando, esté a punto de efectuar un viraje hacia la izquierda, porque ahí el vehículo va a estar pegado hacia la izquierda, ¿cierto? Y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas, ¿cierto?, de circulación con un mismo sentido de tránsito, ¿ya? Recuerde que en el caso 2, ¿cierto?, ya no estaríamos hablando de un adelantamiento, porque un adelantamiento, como norma general, debe invadir una pista que viene en sentido contrario, ¿ya? Es por eso que en las carreteras yo puedo pasar por la derecha o por la izquierda indistintamente, ¿ya? No hay problema con eso, no me van a pasar un parte ni nada. Sí, obviamente, siempre con los espacios y la precaución necesaria, ¿ya? Y en este cuadro azul me dice, con signos de exclamación, que nunca adelante a su propia razón. Nunca debo adelantar a mi razón. ¿Qué es la razón? ¿Por qué dice esto el texto? Cuando vamos a hacer algo, muchas veces la gente dice, yo sabía que no tenía que hacerlo. Es como que un ángel bueno te está hablando en la cabeza y te dice, oye, no adelantís, mejor, está peligroso. Y uno que hace, no le hace caso, vaya adelante y tiene un accidente. Entonces, nosotros los seres humanos, ¿cierto? Y los animales me imagino que también, tenemos una especie de, eso se llama instinto de autoconservación. Permite que nos mantengamos vivos todos los días. Cuando eso falla, nosotros hacemos cosas arriesgadas y muchas veces terminamos mal, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Hagámosle caso también a nuestro corazón, a nuestras corazonadas, a nuestros sentimientos, como le quieran llamar, ¿ya? Pero si hay algo que me dice, oye, no adelantes o no vayas tan rápido, bajemos la velocidad, no adelantemos, etcétera, ¿ya? Consejo se adelanta con una motocicleta, ¿ya? Visibilidad. Recuerden, visibilidad. Adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente. Es decir, que yo pueda ver lo que está pasando en la vía que yo quiero ocupar. Por lo tanto, voy a poder ¿cómo se dice eso? Voy a poder anteponerme, ¿cierto?, a cualquier cosa que pueda pasar, ¿ya? Si yo veo que un vehículo viene de frente, no adelanto, así de simple. ¿Por qué? Recuerden que los seres humanos no podemos determinar la velocidad a la cual se desplaza un objeto, en este caso otro vehículo, ¿cierto? Podemos decir que viene lento o viene rápido, pero eso es subjetivo, o sea, puede ser que nos equivoquemos y que terminemos chocando, ¿ya? Entonces, mucho ojo con eso. Entonces dice, adelante solo cuando esté completamente seguro de que no circule ningún otro vehículo de frente y que exista espacio suficiente en ambas pistas para llevarlo a cabo con la máxima seguridad. Las rectas son el mejor sitio para adelantar, obvio, porque se ve a lo lejos, a lo muy lejos, ¿cierto? Para adelantar, porque en ellas usted tendrá una buena distancia por delante del vehículo que le precede, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo
a la vez, sobre todo si ha de adelantar a un vehículo largo o a más de un vehículo a la vez. Aceleración. Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. Es probable que deba bajar alguna marcha para revolucionar más el motor, tener más potencia y conseguir una mayor aceleración, ¿ya? Use su aceleración para que la maniobra de adelantamiento dure lo menos posible. ¿Qué significa eso? Cuando yo bajo cambios, acelero más rápido. Por lo tanto, eso hace que yo me pueda poner más rápido a buen resguardo, ¿ya? Recuerden que, sobre todo en las motos pequeñas, es muy recomendable bajar una marcha o dos marchas, ¿cierto? Para que la moto esté más despierta y acelere de forma más rápida. Señalización y ejecución. Cuando el lugar sea el adecuado y el momento el oportuno, comience el adelantamiento. El lugar sea adecuado, es decir, para empezar debería tener línea segmentada que se puede traspasar. Y además de eso, dice que el momento sea el oportuno, que la cantidad de vehículos que esté usando esa vía no interfieran, ¿cierto?, en nuestro correcto adelantamiento. Primero, indique su cambio de pista, use para ello la luz intermitente y seguidamente acelere, sobrepase el otro vehículo y vuelva a su pista indicándolo de nuevo con la luz intermitente. Luz intermitente para empezar el adelantamiento y cambiarme hacia la izquierda, ¿cierto? Y luz de intermitente para terminar el adelantamiento y cambiarme a la derecha. Siempre luz intermitente, siempre avisar lo que vamos a hacer a los demás conductores. Una vez ejecutado el adelantamiento, siga acelerando sin sobrepasar la velocidad máxima para conseguir una buena distancia de seguridad entre su motocicleta y el vehículo recién adelantado. Debe tener máxima precaución cuando realice maniobras de adelantamiento en zonas de viento y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Y sobre todo cuando adelante a vehículos de grandes dimensiones. Excepciones a la regla de adelantamiento. Dice, usted puede pasar a un vehículo motorizado por la derecha solo en dos situaciones. Cuando el vehículo alcanzado esté a punto de efectuar un viraje a la izquierda y cuando circule por una vía urbana con 3 o más pistas de circulación con un mismo sentido del tránsito. Es importante mencionar que se puede adelantar a los vehículos por la derecha debido a que los vehículos deben circular por la izquierda de la calzada cuando haya una vía exclusiva de transporte público. En este caso, debe guardar una distancia de 1.5 metros, ¿ya? Y ahora vamos a hablar de lo que es sobrepasar. Recuerden que adelantar y sobrepasar son cosas parecidas, pero no son lo mismo. Para empezar, para que sea adelantamiento, debo invadir una pista que viene en sentido contrario. Sí o sí. Todo lo demás, sobrepaso. Las normas vigentes distinguen estos adelantamientos de aquellos que se realizan traspasando el eje de la calzada, denominándolos maniobras de sobrepaso. Así se entiende que usted sobrepasa a otro vehículo cuando se sitúa delante de él sin invadir la pista del sentido contrario. Legalmente estas maniobras no constituyen adelantamientos. Usted no debe efectuar esta maniobra de sobrepaso fuera de la calzada. Sin embargo, la ley de convivencia permite que los conductores de ciclos, motocicletas o motonetas
puedan sobrepasar por la misma pista a otros vehículos por cualquiera de los costados de estos, para alcanzar la línea de detención o la línea de detención adelantada según corresponda, ¿ya? Para empezar, línea de detención adelantada es un espacio especial, digamos, en las esquinas de las calles, destinado para que se pongan las motocicletas. Lamentablemente no están en todos lados, pero en la Alameda, por ejemplo, hay algunas zonas donde están, o donde estaban por lo menos hace un tiempo atrás. Ya en la actualidad no sé si aún siguen, pero es un espacio especialmente destinado a las motocicletas. ¿Ya? El cruce, después viene el cruce peatonal, después el espacio para las motos, y ahí empiezan los autos hacia atrás. A eso se refiere con... se me perdió dónde estaba. Línea de detención adelantada, a eso se refiere. ¿Ya? Súper importante, ¿cierto? Lo que nos dice acá. Nos dice que cuando hay un taco, así en palabras bien autóctonas, por decirlo así, cuando hay un taco, ¿cierto? En palabras populares, usted puede pasar por entre medio de los autos. Puede hacerlo. La ley lo autoriza. ¿Ya? ¿Qué ley? La ley de convivencia. Sin embargo, esta maniobra la debe hacer a baja velocidad. Entonces, ¿puede pasar entre medio de los autos? De los autos, sí. Pero dos cosas fundamentales. Solo cuando los vehículos estén parados, o sea, están en un taco, parados, detenidos, ¿ya? Y a baja velocidad. Porque en los tacos muchas veces, un ejemplo bien común, es que en los tacos muchas veces hay vendedores ambulantes, ¿ya? Y los vendedores ambulantes estarán, ¿cierto?, entre medio y saldrán de repente. Si usted va rápido, los va a atropellar. En cambio, si va lento, va a tener tiempo para poder reaccionar, ¿cierto? Y va a poder reaccionar y además de reaccionar, ¿cierto? Va a poder evitar ese accidente. ¿Por qué? Porque venía a baja velocidad. ¿Por qué? Porque venía a baja velocidad. Si usted viene muy rápido, no va a poder hacer nada. ¿Estamos claros? ¿Clarines? Ya, qué bueno. Después dice, esta maniobra, no sé si lo leí ya, pero lo voy a leer de nuevo. Esta maniobra deberá efectuarse a una velocidad moderada, tomando las precauciones necesarias, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. Se debe realizar esta maniobra a una velocidad moderada, siempre que los vehículos sobrepasados se encuentren detenidos. No dice se encuentren andando despacito, no, dice detenidos, velocidad cero. ¿Y qué pasa si yo voy entre medio del tránsito y de repente, ¿cierto? Se mete, perdón, voy entre medio del tránsito, van parados, ¿cierto? Está parado el tránsito. Y voy yo entre medio del tránsito y de repente el tránsito empieza a moverse, empieza a circular. Y yo voy por entre medio del auto. ¿Qué debo hacer? En ese momento debo reintegrarme lo antes posible a la circulación normal, ¿ya? Y en ese momento empezar a circular tal cual como si yo fuera un auto, es decir, por el medio de la vía, ¿cierto? Respetando y dándome el mayor espacio posible para todos lados. ¿Qué maniobra es esta que se está haciendo aquí en esta imagen? Una maniobra de sobrepaso. Muy bien, porque lo está haciendo inclusive por el lado que no se adelanta. ¿Y por qué esto no es un adelantamiento? Bueno, por una razón tan simple como que aquí yo no estoy invadiendo ninguna pista que venga en sentido contrario. Vuelve a decir, nunca adelante a su propia razón, ¿ya? Aquí vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, suponga que usted circula
a 90 kilómetros por hora y que va a adelantar al vehículo que le precede. De pronto, a 350 metros de distancia, aparece un vehículo que viene en sentido contrario y que también marcha a 90 kilómetros por hora. El adelantamiento tarda 8 segundos. En ese tiempo, usted y el vehículo que viene en contra recorren cada uno 200 metros. El vehículo adelantado recorre 160 metros. El siniestro es un hecho, ¿ya? El siniestro es un hecho, es decir, ocurrió un choque. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error acá? ¿Calculó mal? ¿Pensó que era más rápido, más lento? El único error acá fue que decidió adelantar cuando venía un vehículo. Ahí está el error, ¿ya? Si yo adelanto, si yo llego a adelantar, ¿cierto? O si yo quiero adelantar, mejor dicho, y viene un vehículo de frente, entonces simplemente no adelanto. ¿Por qué? Porque es imposible para una persona determinar a ciencia cierta si un vehículo viene rápido o viene lento, ¿ya? Puede ser que el vehículo venga súper relajado y alcancemos sin problema, como puede ser que ese vehículo recién, por ejemplo, se robó un banco o hicieron un portonazo, qué sé yo, o una, ¿cómo le llaman ahora? Una encerrona, ¿ya? Y el vehículo viene arrancando, entonces en vez de venir a 50 kilómetros por hora, viene a 180, 200. Los va a alcanzar de forma inmediata, los va a chocar y los va a matar, ¿ya? Entonces, por eso, si yo veo un vehículo de frente, simplemente no adelanto. Veamos la cantidad de datos que hay. El primero, 90 kilómetros por hora. 1, 350 metros. 2, 90 kilómetros por hora. 3, adelantamiento, 8 segundos. 4, 200 metros. 5, 160 metros. 6, ¿ya? Con esos datos, con todos esos datos, ¿ya? Es imposible que yo pueda llegar a una solución exacta y buena mientras voy manejando. Por lo tanto, fácilmente voy a pensar que si no está toda la pista libre, simplemente no adelanto, ¿ya? Eso es lo más importante que quiero que aprendan el día de hoy. Nos queda muy poquita clase, pero vamos a hablar un poquito del freno de motor antes de que se vayan. Ahí está el famoso freno de motor. Quiero decirles que el freno de motor no es una pieza propiamente tal, sobre todo en las motos, ¿ya? Sino que más bien es un efecto. Se produce cuando yo dejo de acelerar. Porque cuando estoy acelerando, la combustión impulsa, ¿cierto?, los pistones hacia arriba, hacia abajo, y eso impulsa la rueda. Pero cuando dejo de acelerar, ya, eso es lo que expliqué antes cuando voy acelerando. Cuando dejo de acelerar, la rueda trasera quiere hacer girar, ¿cierto?, el motor. Y al hacer girar el motor, hay arrastre, se le va restando fuerza a la rueda. Y eso es lo que conocemos como freno de motor, ¿ya? Muy importante entender ese pequeño punto del freno de motor. ¿Para qué sirve? Sirve para que, por ejemplo, cuando tú vas en bajada, enganches un freno, o sea, perdón, enganches un cambio y la moto pierda un poco de velocidad sin necesidad de ocupar los frenos de servicio todo el rato. ¿Por qué? Porque si yo ocupo mucho rato los frenos de servicio, para empezar voy a gastar los elementos friccionantes como las pastillas o las balatas,
Y además de eso, puede que se calienten tanto que el freno pierda su efectividad total o parcialmente. Por lo tanto, haciendo peligrosa, ¿cierto?, esa maniobra. ¿Qué debo hacer? Enganchar un cambio, ¿cierto?, que permita llevar la moto relativamente controlada. ¿Y puedo frenar igual? Claro que sí, pero la idea es que no vaya todo el peso en los frenos por un rato muy largo porque se pueden sobrecalentar y perder, ¿cierto?, la capacidad de frenado de forma total o parcial, ¿ya? Queridos amigos, espero que les haya gustado esta clase, ¿ya? Les mando un gran abrazo, disculpen que me haya parado un poquito, pero necesitaba un poquito de ir a buscar un poquito de agua, ¿ya? Les mando un gran abrazo, cuídense mucho. Esto es Práctica 3.cl, clase C en este caso, ¿cierto? Yo soy Ricardo Cornejo y nos estamos viendo, ¿ya? Les mando un abrazo, nos vemos. Si alguien me está viendo en el futuro, ¿cierto? En el 2030, en el 2040, a lo mejor ya no estoy, pero va a estar todavía probablemente esta grabación. Les mando un gran saludo a todos los que puedan estar viendo esto y también a los que nos acompañan en vivo día a día, ¿ya? Cuídense, chiquillos, nos vemos, que estén muy bien, que tengan buena semana. Chao, chao.